La cordial saludo, mi nombre es Ana y hoy en conjunto a mis compañeros Lisette, Samuel y la compañera Julie pertenecemos al programa de psicología y hoy a través del curso Fundamentos en Psicología de la Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, grupo número 39, estaremos hablando sobre el tema escenarios de riesgo por emergencias y desastres que identificamos en nuestras comunidades y territorios. En mi aspecto personal, pues les estaré hablando sobre el territorio Bogotá. Mis compañeros, Lisette, Samuel y Julie, les estarán hablando sobre el territorio del Huila. Entonces, para empezar, estaremos hablando sobre Bogotá. Pero antes de dar inicio a hablar sobre Bogotá, es importante decir que Colombia es un país que está expuesto a desastres naturales y climáticos, por lo que se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad a este tipo de riesgos. Según reportes por gestión de riesgo, hasta el momento, digamos, año 2021, se reporta que 21.5 millones de personas han sido afectadas por desastres naturales. 3.600 personas han fallecido a causa de desastres naturales por emergencias y lo que conlleva su riesgo. En relación a mi comunidad, pues Bogotá es un sector o una región del país que está inmersa en muchos escenarios de emergencia y desastres con frecuencia. También está catalogada como una de las ciudades más vulnerables al cambio climático e inducido por el ser humano. En cuanto a a la naturaleza, tenemos cambio climático que sea por por ser una zona de gran vulnerabilidad y comportamiento de clima variado. Precipitaciones atmosféricas, tenemos lluvias, granizadas, tenemos vendavales, tenemos infinidad de escenarios que se pueden presentar por el cambio climático. En especial, pues afecta demasiado lo que es el fenómeno de la niña. El año pasado, 2024-2025, se ha visto muy afectado por los incendios forestales. Em, Esta zona es muy vulnerable debido a que se encuentra acentuada en un humedal relleno sedimentario y cumple, digamos, con suelo que es arcilloso y lacustres. Por otro lado, tenemos que las comunidades más vulnerables que tenemos en Bogotá es San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, tenemos Suba, Usaquén, todas presentan, digamos, en base a la guía que desarrollamos, tenemos que las causas más frecuentes pues son lluvias por cuestiones naturales, tenemos afectación física debido a su localización, que los suelos son inestables, el crecimiento de la población ha crecido, pero no ha sido un crecimiento planificado, sino aparte de eso, con la infraestructura adecuada que debiese tener y la mayoría de inundaciones se da por desbordamientos en el manejo de las aguas, o sea, los desvíos de las aguas y lo que son los alcantarillados rebosan, porque pues ha sido el crecimiento de la ciudad está demasiado desbordado y, o sea, no se planificó eso con antelación, entonces las alcantarillas no dan abasto para segregar toda el agua en digamos, en un aguacero de lluvia torrencial. Tenemos la comunidad que más afectación tiene es la comunidad de Rafael Uribe Uribe. Ahí encontramos que se ve afectada por eh, incendios, tenemos desprendimiento de rocas, tenemos lluvias intensas, crecimiento urbano en pendientes, obras de ingeniería inadecuadas, manejo inadecuado de las aguas y falta de un buen saneamiento y alcantarillado. Las filtraciones de agua son constantes y la saturación de los niveles de agua en el terreno pues son inmensos también. Se señala que, que esta localidad es una localidad con mayor susceptibilidad. Entonces, ahora tendría la palabra la compañera Lisette. Gracias, compañera Ana. Bueno,
Pues hoy quiero invitarlos a reflexionar un poco sobre cómo afecta directamente nuestra calidad de vida, nuestra seguridad y nuestro futuro como comunidad. En mi caso, mi comunidad es Garzón Huila y enfrentamos varios escenarios de riesgo que ya han tenido consecuencias reales. En 2017, en la vereda del Descanso, un deslizamiento de tierra afectó el cauce de la quebrada Negrito. En mayo del 2024, las lluvias intensas provocaron deslizamientos e inundaciones en múltiples sectores del municipio. Más de 50 emergencias fueron reportadas en todo el Huila y Garzón fue uno de los más afectados. Estos eventos no solo son noticias pasajeras. Detrás de cada familia que pierden sus hogares, cultivos y escuelas sin clases y vidas en peligro. Las amenazas y vulnerabilidades que encontramos en mi municipio son naturales, pero muchas vulnerabilidades son provocadas por nosotros mismos. Por ejemplo, la construcción de casas en laderas inestables, la tala sin control por parte de agricultores, la falta de drenaje adecuado en zonas urbanas y escasa educación ambiental en escuelas. Además, también se presentan factores económicos, políticos y culturales. La falta de planificación urbana, la corrupción en la gestión pública y también la desconfianza en las instituciones son formas de vulnerabilidad. Eh, También ante eso hay soluciones y debemos como comunidad ejercer una acción comunitaria. Hay muchas cosas que podemos hacer, como participar en campañas de reforestación, exigir a nuestras autoridades mejores planes de ordenamiento territorial, apoyar los simulacros comunitarios y formar brigadas de emergencia, y también educar a nuestros hijos sobre el cuidado del medio ambiente. Puede proseguir el compañero Samuel con su exposición a su comunidad. Gracias. Bueno, gracias, compañera. Bueno, en este caso quiero hacer énfasis a la ciudad de Neiva. Se ha visto bastantes desastres, lo que llamamos nosotros en este entorno. Algunos más quizás importantes que otros. En este caso quiero hacer énfasis a tres. Un sismo que ocurrió, digamos, en el año 1967. Su magnitud fue de 7.2. Este sismo, casi, digámosle, terremoto, llegó a un punto en el que causó bastantes daños a la infraestructura de la ciudad, causando problemas económicos en muchas de las personas. Quizás no se vio una solución bastante aceptable cuando ocurrió, digamos, este desastre, pero digamos que se tuvo ciertas medidas de precaución en caso de volver a suceder algo similar. También quiero hacer énfasis a otro, digámosle, desastre o problemática que suele suceder, más que todo en el año 2024. Durante el mes de septiembre hubieron incendios forestales, como quizás de la compañera Ana mencionó en su zona. También acá en Neiva hubo, digamos, unos incendios forestales causados por el propio humano que llegaron hasta zonas de Rivera, Palermo y Yaguará. No se tomaron medidas quizás muy preventivas. En este caso, las personas más afectadas fueron las zonas rurales, personas que en este caso tenían sus cultivos, se vieron bastante afectados. Y otra problemática que suele suceder incluso este año, en los últimos 2 meses, en caso de las lluvias, la infraestructura no ha sido bastante adecuada. En este caso, las alcantarillas se están viendo bastante afectadas, han tenido sus problemas, no han tenido su mantenimiento, incluso no han tenido como esa dedicación por parte de los encargados de las instituciones para apoyar esta problemática, y nos ha llevado incluso a los propios ciudadanos, perdón, a tomar medidas, en este caso en horarios laborales, en situaciones pues incluso más personales, para poder salir a las calles. Como mencioné, la infraestructura se está viendo muy afectada. Las calles, los materiales se están viendo, digamos, baches, incluso llegando a ser incluso huecos que se están tragando los propios automóviles, los camiones, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Estos son los principales desastres que han sucedido en la ciudad de Neiva. Como, digamos, recomendación, si en este caso se pudiera, sería poder que la ciudad, los encargados, las instituciones, incluso crear programas que se encarguen de esa solución, de poder dar un llamado a las personas, poder dar una alerta, que se encargue, en este caso,
darle un poquito más de prosperidad a la propia ciudad, a su infraestructura, a su economía, a su sociedad, y estar, digamos, de una forma más sana a los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso sería todo en el caso de Neiva, y pues nada, le doy el paso a la compañera Julie. Bueno, para dar continuidad a las exposiciones de mis compañeros, yo voy a hablar acerca del municipio de La Plata para la realización de esta guía acerca de manos a la obra. Realicé pues la línea del tiempo en la cual encontré que pues el 19 de diciembre del 2021 ocurrió lo que la avalancha en la vereda San Martín de La Plata, Huila. Este fue un suceso pues que siempre afectó a la comunidad porque se vieron afectadas veredas, esto que comunican pues a La Plata, por ejemplo la Argentina, fue una de las principales y más afectadas porque pues el paso se cerró, también pues se llevó muchas casas, hubo mucha gente afectada. También encontramos que el 15 de marzo del 2025 ocurrió también donde hubo unas personas involucradas en el deslizamiento, el cual sucedió en el municipio de La Plata sobre la vía que conduce al Cauca. Afortunadamente, pues estas dos personas no pasó a mayores, pero pues siempre es como, siempre que llueve o hay como este tipo de afectaciones, pues se cierran las vías, quedan comunicadas algunas veredas con el municipio de La Plata, Huila. Encontramos también que pues algunas de las causas y las amenazas más cercanas pues son las fuertes lluvias que dejan afectaciones en La Plata, Huila, las cuales se prolongan en exacerbados y cambios climáticos. Encontramos las invasiones cercanas a los ríos. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí en el municipio de La Plata, gente que vive cerca, digamos, a las quebradas, a los ríos. El barrio más común así es como Las Brisas. Entonces, digamos, hay mucha gente que vive ahí cerca. Cuando crece el río, pues siempre van a haber afectaciones. Entonces, pues siempre son vulnerables en estos casos. Asimismo, encontramos que pues los posibles riesgos y daños y pérdidas que se pueden presentar pues son daños materiales, la infraestructura, las instituciones educativas, pues yo creo que en este caso la alcaldía debería hacer como más énfasis en esto, estar más pendiente de la gente, de la comunidad, pues para evitar estos desastres que pues la naturaleza de alguna manera causa, porque a veces pues las fuertes lluvias o las quemas, la tala de árboles, todo esto nos perjudica a todos. Entonces es como más de todos, de contribuir al medio ambiente, de evitar a veces que en las fincas o algo, cuando talan, digamos, lo del café, entonces se talan estos árboles y pues son más propensos a cualquier incendio forestal. Para terminar, y en conclusión, es importante tener en cuenta que todas las comunidades tienen un rol protagónico. No es solo responsabilidad del gobierno, sino que también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos cuidar, estar como ahí al pendiente. El desarrollo sostenible depende de una buena gestión del riesgo. No se puede hablar de progreso si no se consideran impactos ambientales y sociales de la ocupación del territorio. Es de tener en cuenta que la educación y la comunicación son herramientas claves pues para evitar y apoyar un poco sobre estos desastres. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, en conclusión y abordando un poquito más al tema de lo que tú dices, pues es muy cierto que debemos tener conciencia, pero aparte de ello debemos de planificar algunas de nuestras acciones como tal, ¿sí? Dar seguimiento a los planes de ordenamiento territorial, ya que notamos que la mayoría de cuestiones que vemos es que la construcción de viviendas y la expansión tanto de las ciudades como de los pueblos, pues lo están haciendo, digamos, que de una manera que no acata las normas de ordenamiento territorial. Entonces, básicamente, pues todo el país se encuentra en riesgo, todo el país está sumergido pues, a vivir escenarios de desastre y emergencias. Entonces, es también vital como reconocer eso, ya que pues el riesgo no se puede pues reducir, pero pues sí se puede trabajar en los impactos como tal, como decía la compañera. Otro aspecto importante como a mencionar es que debemos acostumbrarnos a que estamos latentes al riesgo y a que vivimos en emergencia, porque es que muchas veces nos descuidamos de las emergencias de verdad que pueden ser, digamos, fatales, porque pues, en el día a día estamos inmersos a ver los mismos escenarios, entonces ya como que las personas se acostumbran y crean como esa familiaridad con el riesgo y con la amenaza que pasa desapercibida, entonces es como más bien tener como esa memoria
colectiva, a vivir sismos, avalanchas, desbordamientos, entonces es como estar también preparados, de tener como un plan de emergencia en caso de que llegue a suceder algo, contar con nuestros kits, digamos, preparados en casos de una emergencia, tener, digamos, aprovisionamiento de medicamentos de primera mano, vendas, guantes, digamos, una muda de ropa para nosotros o para nuestros hijos, tener con qué cubrirnos en caso de una emergencia, dinero, documentos importantes que resguardar en una maleta, cosa de que llegue a pasar algo o tener un plan de emergencia que atender en caso de un desastre, ¿no? Porque todo el mundo se caos, no sabe ni para dónde partir o qué hacer y se le olvida absolutamente todo. Las emergencias siempre ocurren así que lo agarran a uno desapercibido porque es que no avisan. Entonces, o pueden avisar, sí, digamos, con sus arrítmicas, pero entonces, o sea, uno no las ve como tal, como un riesgo latente, entonces es como eso, tener como esa conciencia de que pues sí estamos inmersos a vivir, digamos, un panorama de riesgos como tal, y pues todos estamos también inmersos, digamos, como te decía, al sismo, entonces es estar preparado, porque fíjate que el año pasado vivimos varios escenarios de sismos en Colombia y las personas, por más de que hagan, digamos, trabajen en las evacuaciones y en los simulacros, siempre hay aspectos que corregir y no deberíamos de enfocarnos tanto como en hacer evacuaciones, como hacer, digamos, sino que está trabajar como en el acto de estar seguros de cómo hacerlo, porque a veces los simulacros pues sí sirven, pero entonces pasan y a las personas se les olvida, entonces es como trabajar en algo que verdaderamente funcione y sirva para estos casos, pues considero yo, ¿no? Y pues también a recalcar todo lo que se pierde en un incendio forestal, fíjate que en Bogotá se perdieron 149 hectáreas de bosque y 40 hectáreas de frailejones, que tardan 50 años en recuperarse, entonces también tener esa conciencia pues de cuidar los medios ambientes, de cuidar los escenarios o los lugares donde vamos a habitar y qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a las generaciones futuras para que habiten, ¿no? No que habiten en un riesgo latente, sino que, o sea, como en un sistema de planeamiento más seguro. Entonces, digamos que pues nosotros notamos que prácticamente todos nuestros lugares de vivienda pues tienen mucha similitud en los hechos y en las vulnerabilidades y causas. Sería todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos y un cordial saludo a la tutora. Bye, bye.